Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. ¿Y cuántos dicen es palabra de Dios? Quiero hoy hablar acerca de algo, iglesia, y esta palabra tiene como título pan y vino. Pan y vino. Cortito el título, pero muy profundo, porque quiero llegar a algo en esta mañana y que podamos a través de la palabra corroborar, porque usted fíjese que siempre la palabra nos habla que el pan tiene relación con el vino. Nunca lo toma en forma individual. Cuando Dios establece, y aquí el contexto de esta palabra es la última cena del Señor con los discípulos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La última, porque ya estaba a horas de ser entregado, de ser crucificado. Entonces Él comparte la última cena y dice: hasta el día que volvamos, que eso va a ser las bodas, ¿de qué? Del Cordero, donde la iglesia, toda la iglesia, todos los cristianos, los hijos de Dios del mundo entero, que estamos arrebatados con Él, vamos a celebrar. Pero eso queda para otro día, ¿sí? Hoy tenemos que hablar de esto, pan y vino. Y mire, hay un contexto, si usted me puede acompañar en el libro de Génesis, capítulo 14. Génesis 14. ¿Y por qué quiero llevarlos a esto? Que el pan y el vino se asocian, tienen que ir juntos en lo que es la Santa Cena o la participación del pan y del vino. No pueden estar por separados, porque allí en esa unión es donde está la bendición. Tal vez el hombre podría decir: hacemos la Santa Cena solo con el pan o solo con el vino. A ver,
Ambos son símbolos del sacrificio, pero no es lo correcto, porque aún el Señor participó del pan y del vino con sus discípulos, y allí está la bendición. Y mire, quiero que podamos leer en Génesis capítulo 14, si me puede acompañar en su Biblia. Dice la palabra de Dios en el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué hizo? Sacó pan y vino, como la prédica, pan y vino. Ahora, ¿qué hizo? Y lee, ¿qué hizo Melquisedec? ¿A quién? ¿De quién se está refiriendo aquí? ¿A quién? A Abraham. ¿Qué hizo Melquisedec cuando tomó pan y vino? Lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Sí? Aquí hay un principio ya, porque el que toma esta unión, que si bien son símbolos, pero es una unión espiritual del pan. ¿Qué simboliza el pan? El cuerpo. La sangre, el vino, ¿sí? O el vino simboliza a la sangre, pero tienen que ir juntos. No puede ser por separado. Si yo participo del pan, también tengo que participar del vino, porque es allí donde está la bendición. Dice que Melquisedec tomó pan y vino, ¿y qué hizo? ¿Lo bendijo a quién? ¿Al pan y al vino? No, a Abraham. Entonces, en la participación del pan y el vino está en la bendición de nuestras vidas. ¿Sí? Es un principio que yo debo entender, porque juntos se asocian. No puede haber bendición solamente en el pan. No puede haber bendición solamente en el vino. En ambos, ¿sí? En esa asociación o en esa unidad está la bendición para nuestras vidas. Por eso también leímos allí en Mateo 26 que el Señor en la última cena tomó pan y vino y los bendijo, ¿sí? Bendijo no solamente esos símbolos, sino también ¿a quién bendijo? A los discípulos, ¿sí? Es bendición para nuestras vidas participar de estos símbolos sagrados. ¿Y cuántos están de acuerdo? Amén. Es un privilegio en esta mañana, iglesia, que estés aquí para participar de la cena del Señor. ¿Y cuántos están de acuerdo? ¿Y cuántos le pueden dar un aplauso a Dios por eso? Es una bendición para mi vida, iglesia. Yo me debo gozar, me debo alegrar de poder participar, porque Cristo lo ha hecho posible. Aún no son nuestros méritos, son los méritos ¿de quién? Del Señor. Pero en eso Él nos hace partícipe. Por eso, cuando empezamos la reunión, lo hicimos con este espíritu de gozo, de alegría. A ver, ¿problemas hay? ¿Sí o no? Un montón, de sobra. Pero hoy, ¿dónde estamos? En la casa del Señor. ¿Y de qué vamos a participar? De la Santa Cena. Entonces yo dejo de lado todos esos problemas. A ver, ¿a quién le duele las rodillas? ¿Los huesos? ¿Las caderas? Ya está, Señor, yo me quiero centrar en esto. Participar del pan y del vino, lo cual sé que es bendición para mi vida, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que tomar de la manera correcta o correcta lo que el Señor quiere para nosotros. Mire, vaya a Génesis, capítulo 3, dé vuelta hacia atrás unas hojitas. ¿Y por qué quiero que hoy tengamos bien presente que cuando participamos de la Santa Cena, lo hacemos con el pan y con el vino? Porque hay ciertas ideologías, ciertas líneas doctrinales que participan solamente de la sangre.
Pero esa sangre no es bien utilizada. Esa sangre es para un pacto. Y no un pacto que trae bendición. ¿Sabían? Y mire, vamos por parte. Dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás, ¿qué cosa? El pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos algo. Si usted conoce la palabra, es una sentencia de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí? Porque esto nace de la caída del hombre, del primer hombre, de Adán, y donde Dios había establecido que todo fruto de la tierra o todo lo que el hombre generara iba a ser de bendición para sus vidas. El más, prácticamente hasta el hombre no tenía que trabajar porque Dios le había dado todo. Cuando lo pone en el huerto, lo pone con todo, con todo. Pero fíjese lo que hace el pecado, que lo que era bendición lo transforma en maldición. Ahora, ¿está mal que trabajemos? No, tenemos que trabajar. Ahora, el tema es sometidos ¿a qué? Porque dice la Biblia con el sudor, habla de que tiene que haber un esfuerzo mayor, un sacrificio mayor. Pero hoy nosotros vemos cómo lo que hacemos o el sacrificio nuestro muchas veces no alcanza. Tiene que ser más todavía. Entonces, prácticamente, el sistema está llevando al hombre a una demanda laboral donde ya no solamente es el sudor, es un esfuerzo y es un sacrificio excesivo, porque Dios lo estableció. Él emitió un juicio cuando el hombre, estando en el huerto, tenía que disfrutar de las cosas que Dios había creado. Y le dijo, vas a tener que labrar, vas a tener que multiplicarte, fructificarte, sojuzgar, llenar la tierra. Pero no lo hacía de esta manera, como vemos aquí en Génesis. Ya con el sudor, quiere decir que con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, te vas a tener que ganar el pan. Entonces, el pan se asocia, en este caso, con una maldición. Porque Dios lo estableció. ¿Sabían? Esto no es palabra de hombre. Dios estableció. Y no es que el pan es maldito, sino que se transformó aún en lo que el hombre tenía que hacer. Ya, a ver, ¿a cuántos a veces se le hace demasiado pesado el trabajo que tienen? Una carga que es más de lo normal. Y ya a punto de decir, me cansé. Porque hay un esfuerzo mayor, porque ya lo que era bendición para Adán, él mismo, con la desobediencia, lo transformó en un juicio de Dios, en una sentencia. Y Dios le dijo, mirá, no aprovechaste lo que yo te di, no aprovechaste lo que yo hice por ti, ahora con el sudor de tu frente te lo vas a tener que ganar. Quiere decir que si trabajaba 8 horas, iba a tener que trabajar ¿cuántas? 14, 16. Entonces, el pan, en esta primera mención, no fue bendición. Al contrario, fue un juicio de Dios. Ahora, quiero que vaya a Génesis también, capítulo 9, versículos 21 y 24. Fíjese algo, hablando del vino. Recién mencionamos a qué cosa, el pan, que el Señor le dijo con el sudor de tu frente. Ahora mire lo que hace el vino tomado en forma independiente, porque en el preámbulo dijimos que la Santa Cena es tanto el pan con el vino. Hay una unión,
Yo no puedo participar en forma independiente del pan un día y del vino otro día. Tiene que ser en el mismo momento, porque allí está la bendición. ¿Lo leímos, sí o no? Cuando Melquisedec toma pan y vino y bendice a Abraham. Pero mire con respecto a tomar el vino solo. Génesis capítulo 9, versículo 21, dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una ¿qué? ¿Y qué produce la viña? Uva. ¿Y la uva qué? Vino. ¿Sí? Y dice, y bebió del vino, coma, y haga así. Y se embriagó. Algo que Dios había dado al hombre. Porque después lo vamos a ver en un pacto. Pero fíjese, cuando uno toma de manera independiente esto y no trae bendición, porque una persona que se embriaga, permítame decirle, no es una persona bendecida. A ver, ¿a cuánto les gusta tomar vino? ¿Un buen vino? ¿Sí o no? ¿Un tinto Malbec? ¿Un Cabernet? Es rico. Cosecha, a ver, ¿qué cosecha les gusta? ¿20? Bien. El más dice el vino que mientras más añejo, mejor todavía, ¿sí o no? ¿Y el patero? ¿Cómo andan con el patero? Es rico el patero, ¿ah? Quiere decir que nos gusta tomar vino, ¿sí o no? Pero esto, no, diga, no está bueno, ¿sí? No puedo embriagarme, no puedo cruzar un límite, porque yo sé perfectamente que si cruzo ese límite me va a traer consecuencias. Y dice la palabra de Dios aquí en Génesis que tomó del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Iglesia, ¿por qué? Y quiero establecer este principio divino de lo que verdaderamente simboliza la Santa Cena, pero en la unión tanto del pan que representa el cuerpo y del vino que representa la sangre, porque es allí donde está la bendición. Yo no puedo tomar vino en forma independiente en un contexto de la Santa Cena, pero tampoco puedo hacerlo cruzando límites, porque me va a traer consecuencias. Y la palabra de Dios en Efesios 5:18, ¿qué dice? No os embriaguéis ¿con qué? Con vino, porque trae disolución. ¿Y qué es la disolución? Peleas, desenfreno. ¿Alguna vez vio algún alcohólico sacado un poco? Sin saber lo que hacía. En otro mundo. Bueno, aquí dice que este hombre de Dios, Cam, hijo, vio la desnudez de su padre. Y les pregunto, ¿qué principio hay con respecto a eso en la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia con respecto a que los hijos no pueden ver qué? La desnudez de sus padres. Pero hoy estamos en tiempos modernos, donde que un hijo vea a la madre desnuda o al padre. Es más, no hay padres que se bañan con sus hijos desnudos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? La moda, ¿no?
los tiempos que vivimos. Y aquí vemos que, bueno, lamentablemente, como consecuencia de estar embriagado, porque perdió sus cabales, perdió lo que realmente tenía que hacer. Dice la palabra que se embriagó, se quedó desnudo, sus hijos lo vieron. Totalmente contrario a lo que el Señor ha establecido. Y dice en el mismo libro de Génesis capítulo 20, versículo 21, un día bebió vino y se embriagó, quedando desnudo dentro de su carpa. Y eso provocó una humillación en Noé, iglesia. Porque a ver, cuando el Señor nos permite participar del pan y del vino, es porque nos quiere bendecir. Nos quiere bendecir. Hay bendición en participar de esto. Y vemos cómo lamentablemente el hombre ha llegado a un desenfreno tomando. Porque si usted puede, vaya a Génesis capítulo 19. Versículos 30 y 37 dice, pero Lot, recién hablamos de Noé, antes de Abraham. Dice, pero Lot de Zoar subió y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor, escuche, dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. ¿Cómo lo llama la iglesia a eso, la Biblia? Incesto. ¿Un hombre puede llegar a eso? No debería. Pero quiero hoy marcar algo, iglesia. Quiero por favor que abras tu espíritu, no solamente la mente y el corazón. ¿Por qué yo debo ser un hombre equilibrado en la vida? Porque a ver, que te gusta tomar una copita de vino en el almuerzo está bien. Pero no cruces el límite. Porque te puede traer grandes problemas, grandes consecuencias. Y aquí vemos que no fueron consecuencias menores. Porque Noé fue descubierto en su desnudez por sus propias hijas, por sus propios hijos. Lo cual Dios no permite. Pero aquí vemos que no solamente en Noé trajo consecuencias, en Lot. Sus hijas se acostaron con el padre. Porque el padre, ¿cómo estaba? Haga embriagado. Embriagado. Se tomó algo que Dios estableció. Porque ¿quién estableció el pan y el vino? ¿El hombre? No, Dios desde el principio puso al pan y al vino como beneficio para el hombre. No como maldición, El hombre. Ahora, mire, vaya a Lucas. Otra mención de esto. Lucas capítulo 7. Versículo 33. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino. Y decís, demonio tiene. Ya es otro extremo ese, Porque Dios nos dijo, no coman pan y no beban vino. Lo que Dios estableció, que hay que hacerlo de una manera moderada, como corresponde. Porque lo que era bendición se transformó en maldición. Les pregunto, lo que le sucedió
a Noé, lo que le sucedió a Lot, ¿no es una maldición? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que estemos de acuerdo en esto como iglesia, ¿eh? Estamos hablando doctrina, palabra de Dios. Lo que Dios dejó como bendición se transformó en maldición. Porque a Noé lo vieron sus hijos desnudos. Lot tuvo relaciones con sus hijas. Y aquí dice que Juan el Bautista no bebió. Ahora, ¿por qué no bebió Juan el Bautista pan y vino? Porque era temeroso. ¿Qué más? Era nazareo. ¿Y cuál es el pacto nazareo? ¿Quiere descubrirlo? Vaya a Números, capítulo 6. ¿Quién fue también nazareo? ¿Quién más? ¿El Señor? ¿El Señor Jesucristo? Sí, fue nazareo. ¿De dónde era Jesús? Vaya a Números, capítulo 6. Vamos a ver algo que Dios también establece con el pueblo. Números, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, ¿para qué? Para dedicarse a Jehová. Se abstendrá de vino. ¡Qué tema, eh! Mírense a los mendocinos, Dios le dice abstenerse de vino. Y de sidra también dice ahí. Pero ese era un pacto que Dios había establecido con el pueblo en todos aquellos varones o en todas aquellas mujeres que querían consagrarse. ¿Qué Dios le estaba diciendo? Apartarse 100%, dedicados al servicio de ¿qué? ¿Qué tenía que hacer el nazareo? La adoración, mantenerse en un estado puro en su alma para ofrecer un sacrificio que fuera agradable a Dios. Entonces, Juan el Bautista, como conocía la ley, ¿sí? Ustedes saben que Juan nació antes que el Señor Jesús. ¿Cuántos meses de diferencia se llevaron? 6 meses. 6 meses de diferencia. Pero Juan conoce la ley, entonces él determina no tomar pan y vino. Pero eso fue revelado para el apóstol Juan con un propósito. Porque ¿qué tenía que hacer Juan? Bautizar, pero ¿qué más? Preparar, ¿qué cosa? El camino ¿a quién? A Cristo. Entonces no podía hacerlo cualquier persona. Tenía que hacerlo alguien consagrado para Dios. Y hoy la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Consagrarse y preparar el camino ¿para qué? Para la venida de Cristo. Ahora, podemos participar del pan y del vino en una unión espiritual, porque ahí está la bendición para nuestras vidas. Y aquí, bueno, dice que el Bautista se abstuvo de tomar vino, pero porque él conocía este pacto que Dios ya había establecido con su pueblo. Pero usted vaya, si puede, a Primera de Corintios, capítulo 11, y cómo Dios sí quiere que nosotros podamos ser partícipe del pan y del vino en una unión espiritual, lo cual trae bendición a la iglesia. Porque ¿cuántos pueden afirmar nuevamente que participar tanto del pan y del vino es bendición para nuestras vidas? Es una bendición. Es un privilegio que en esta mañana tú puedas participar, ¿sabías? Lástima a las personas que no están.
porque tienen que esperar hasta el mes que viene. Pero qué bueno en esta mañana que podamos participar nosotros del pan y del vino, porque el Señor lo estableció. Él lo hizo con los discípulos en la última cena. Dice en el capítulo 11, versículo 26 del primer libro de Corintios. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él... ¿No es gozo para nuestras vidas? ¿No es alegría que estamos anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿No tiene que haber fiesta en la iglesia por eso? Por supuesto que sí. Porque es una bendición para nuestra vida el participar como el Señor lo estableció. El Señor lo estableció. Porque dice en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, como indignamente. ¿Y a qué se refiere participar indignamente? ¿Sabe a qué se refiere? Escuche. Que se hace o procede o trata con un inferior mérito o calidad o respeto del que corresponde. Quiere decir que si yo participo indignamente, estoy tratando al Señor como de manera inferior. Esto es muy profundo, iglesia, ¿eh? A ver, nosotros invitamos a que todos participen, pero también Dios nos pide ponernos a cuenta para participar. Yo no puedo participar de forma liviana del pan y del vino, porque hoy te lo quiero decir y tengo la responsabilidad. El participar de esa manera no va a ser bendición para tu vida. Porque lo tomas como a poco, como algo inferior. Ah, mira, justo llegué hoy, está la Santa Cena. Bueno, voy a participar de la Santa Cena. No, hay que prepararse para participar de la Santa Cena. Y no prepararse cuando venimos a la iglesia, prepararse con anticipación. ¿Anunciamos cuando hay Santa Cena, sí o no? ¿A quién les toma por sorpresa? No, porque se anuncia. Entonces yo, iglesia, debo prepararme para participar de estos símbolos sagrados, porque si no lo estoy haciendo de forma indigna. Y mira otra definición de ella, dice, participar de ello, de los símbolos, con indiferencia hacia el pecado. Cuando una persona es indiferente al pecado, participa lo mismo. A ver, Dios quiere que participes, pero antes Dios permite que nos pongamos a cuenta, ¿sí o no? Y aún pedir perdón. A ver, ¿quién no se equivoca? Todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Estamos en un proceso de ir a una santificación como Dios quiere, de ir a una transformación de nuestras vidas. Pero hay errores. Ahora, esos errores a mí no me pueden privar de participar. Debo reconocerlos delante de Dios, debo pedir perdón y participar, porque es una bendición de mi vida, para mi vida, tanto el pan como el vino. No es el pan por un lado y la semana que viene el vino. No, es el pan y el vino. Allí está la bendición. Ahora, mire otra definición de lo que es indignamente. Participar creyendo que soy lo suficientemente bueno como para tomarla. ¿Quién se cree lo suficientemente bueno en esta mañana? Si algo bueno tenemos es por gracia y misericordia de Dios. Y si participo es por amor de Dios, no es por mérito propio, ¿eh?
Sáquense las estrellas porque las estrellas tienen los militares nada más. Aquí yo debo tener conciencia de lo que estoy haciendo cuando participo del pan y del vino. Es algo muy sagrado. Aún Dios me da en esta mañana la oportunidad de ponerme a cuentas con Él. De poder pedir perdón y aún hasta internamente confesar mis pecados delante de Él. Porque algo seguramente mal antes de venir he hecho. Sea pequeño, sea mayor, algo he hecho. Y para que esto sea de bendición, dice la palabra, que debo tomarlo de manera digna, reconociendo y valorando el sacrificio de Cristo, porque es allí donde está la bendición. Lot, Noé, tomaron las cosas muy a la ligera, muy a la ligera, y trajo consecuencias a su vida. Y tal vez no pudieron tener en su mente que un día Cristo se iba a entregar en la cruz del Calvario porque vivían en la ley. Pero nosotros sí somos conscientes que la entrega de Cristo valió la pena. Valió la pena. ¿Y por quién lo hizo? Decirle al que está al lado tuyo, por ti, decir, Cristo se entregó por ti y por mí. ¿Cuánto fuimos lavados por la sangre de Cristo? ¿Cuándo hemos sido perdonados? ¿Cuándo hemos sido limpiados por la sangre de Cristo?